Hola, ¿qué tal amigos? Oyentes de Santa Mónica Radio, un gusto nuevamente estar con ustedes este fin de semana, hoy sábado 23 de enero de 2021. Vamos inmediatamente con nuestra tertulia del sábado. Hoy contamos con la presencia de dos invitados. Gloria Saucedo, que nos acompaña aquí en los estudios, bueno, que es compañera de trabajo, pero al mismo tiempo como presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas, y a través de la línea telefónica vía Zoom nos acompaña nuestro compañero Carlos Hidrogo Bravo para hablar precisamente porque el próximo 26 de enero recordamos, conmemoramos con mucho sentimiento, dolor, los 38 años de los mártires de Uchurecay. ¿Cómo estás, Gloria? Buenas tardes y bienvenida. Buenos días, perdón. Ya estamos comenzando tarde, sí, pero buenos días, bienvenida. ¿Cómo estás, Jaime? Buenos días a ti, buenos días a todos los oyentes de tu programa. Realmente es un gusto poder estar contigo en este sábado, en la tertulia de los sábados. Me encanta estar y conversar sobre todo de ese tema tan importante como es conmemorar los 38 años de los mártires de Uchurecay. Gracias por la invitación. Bien, ¿cómo estás, Carlos? Un gusto también tenerte aquí en nuestro programa, aquí en la tertulia de Santa Mónica Radio. De igual manera, Jaime, un saludo para ti, para Gloria, y un tema muy importante al que nos aunamos también como compañeros integrantes de la ANP y más que todo como integrantes de la ANP filial Chaco. Correcto, y creo que todos nosotros y cada año recordamos precisamente esta efemérides y que mayormente nos conlleva mirar el pasado, pero también ver el presente, cómo se va tratando el tema, la libertad de expresión, la libertad de prensa que se presentan en estos tiempos, más aún en tiempos de pandemia. Recordar con mucho sentimiento, como decía, el tema de los mártires de Uchurecay, un guía que hace 38 años que fueron asesinados en las alturas de Uchurecay, que aún no se pudo determinar responsables, pese a que hay evidencias señaladas, que la Comisión de la Verdad también indagó, personajes de la política, gobernantes, nunca tomaron en cuenta y nunca dijeron nada al respecto de esta masacre. Carlos, hoy nuestra justicia pues es el contraste de lo que hemos vivido años anteriores. Bueno, casi no ha cambiado mayormente. Dice el adagio que justicia que tarda no es justicia. Han transcurrido 38 años de este luctuoso suceso y no hay culpables, ¿no? No hay una sanción como exigen los integrantes de los diferentes medios periodísticos, de los diferentes gremios del periodismo y más que todo, Jaime, los familiares y compañeros de los 8 periodistas asesinados hace 38 años, este tiempo muy largo que sigue a la espera. Seguimos esperando culpables y sin embargo, pues en la justicia, como tú has dicho, aún no ha emitido un fallo que ponga coto para tranquilidad de los familiares y para tranquilidad también de quienes ejercemos el periodismo a nivel nacional. Gloria, desde tu perspectiva ya en estos tiempos, pues han transcurrido 38 años, que aún no podemos encontrar responsables, sin embargo, también es bueno ver desde tu perspectiva qué vemos en cuanto al tema de la justicia, en cuanto a la defensa de la libertad de expresión de prensa. Definitivamente, Jaime, en los últimos años, y no solamente en los últimos años, sino esto data de hace muchos años, hay una persecución política. Muchos medios de comunicación están enclaustrados precisamente en la falta de libertad de prensa. Y eso no solamente se da a nivel nacional, sino también internacional. Hay cadenas internacionales, cadenas nacionales de medios de comunicación, de los periodistas que son parte de los medios de comunicación, que se ven hostigados, que no tienen esa libertad de decir, bueno, yo pienso, yo opino, bajo el sustento de... Entonces lo que tenemos que hacer ahora es seguir luchando por una justicia. Si bien es cierto, han pasado 38 años de nuestros mártires de Uchurecay, líderes que nos han dejado una gran enseñanza que el periodismo realmente se necesita de valentía, de entrega. Ser periodistas no es fácil. No es fácil, pero tampoco es difícil, sino simplemente es tener las ganas, ser aguerridos para poder manifestarnos siempre
y que nuestra opinión, nuestro humilde entender siempre sobresale. Y eso es muy importante, con el sustento debido, pero que sigamos buscando justicia, no solamente para nuestros mártires de Churacay, que hace 38 años pasaron por esta crisis y que lamentablemente no hay hasta ahora una respuesta, no hay algo verdadero, no hay una investigación profunda, sino que velemos también por los periodistas actuales, por aquellos periodistas hostigados, por aquellos periodistas que no tienen esa libertad que todos debemos tener. Vayamos en busca de la libertad y como gremios periodísticos siempre será nuestro primer objetivo luchar por ello. Claro, yo entiendo que hay evidencias y creo que Carlos también con mayor trayectoria, mayor recorrido en el periodismo nos puede precisar algunos aspectos que por qué hubo tanto silencio hasta hoy, hasta estos 38 años. Hay que señalar, por ejemplo, pues que sí estaba el terrorismo, que estaba Sendero en esos tiempos, que estaban las fuerzas especiales, las Fuerzas Armadas Especiales del Estado, que estaban los comuneros, pero todos callaron, todos no dijeron nada, ni para ayudar, ni encontrar a los verdaderos responsables. ¿Qué es lo que pasó en ese contexto, mi estimado Carlos? Bien, este suceso que causó la muerte a 8 periodistas y a un guía, ha quedado sentado como una demostración de la libertad de expresión en nuestro país. Y en efecto, pues fueron los 8 periodistas y el guía que emprendieron ese viaje sin retorno, tratando de buscar la verdad. Como tú lo acabas de manifestar, eran tiempos difíciles. Por un lado, Sendero Luminoso, y por otro lado, las fuerzas, tanto el ejército como la policía. De tal modo, pues, que los comuneros de ese lugar, la gente de ese lugar, sin los servicios necesarios, no sabían a quién creer. Pero informes de diferentes comisiones han dado, pues, luces de que este suceso tiene responsables. Y bueno, pues es un secreto de Estado que a todas luces involucra, pues, al ejército peruano y por ende, pues, es un caso que también tiene como responsables a los gobernantes de turno. Bueno, este acontecimiento, Jaime, nos permite hacer un análisis y decir, pues, que mayormente las cosas no han cambiado. Mira, hace 38 años las comunidades de Uchurajay, Guanta, Guaychao, carecían de los servicios elementales. Y esas cosas continúan. De tal manera, pues, que como peruanos no quisiéramos que vuelvan a suceder esos acontecimientos, ni por lado de las fuerzas del orden, por las fuerzas represivas, ni tampoco por parte de la población. Y eso, pues, mueve a que el gobierno de turno, a que nuestras autoridades se interesen por los lugares más alejados. Ayacucho sigue siendo un lugar carente de los servicios elementales y en eso tienen que pensar muy seriamente nuestras autoridades. Y así como Ayacucho, hay regiones que tienen una problemática que necesita con urgencia la presencia del Estado. El Estado no puede seguir siendo, pues, un administrador desde la capital de la República sin conocer la realidad in situ que preocupa a la población. Claro, y esto pues nos trae también para poner en el tema de hoy, Gloria, sobre la situación en que vivimos. Carlos ha hecho una precisión en cuanto a las necesidades, a los problemas en que enfrentan las familias, los lugares recónditos. Si bien es cierto, en ese tiempo, después de la masacre también, cuántas familias emigraron, y por eso es que en la capital hay familias enteras que por temor al terrorismo, por temor a la represión de uno y otro lado, entonces terminaron saliendo de sus tierras y esas necesidades aún se sienten. La falta de servicio de agua, la falta de luz o los servicios básicos, pero también aún falta mucho por hacer y que casi los gobiernos siempre actúan en el mismo lado.
Así es, Jaime. Bueno, esto haciendo, conmemorando los 38 años de los mártires de Uchucarcay, que precisamente data de los años 80, y si lo reflejamos en la actualidad, nada hemos avanzado. Tú lo has planteado muy bien. Muchas familias migran a la capital porque piensan y porque muchos de ellos han sobresalido, claro que sí. Hay provincianos exitosos, grandes exitosos. Gamarra lo hacen los provincianos prácticamente, ¿no? Exitosos. Muchos migraron en aquellos años de Sendero Luminoso a la capital. Pero lamentablemente hasta la actualidad estamos en pleno siglo XXI y hasta ahora no logramos entender por qué el Perú tiene que ser el país con gran déficit en cuanto se refiere a los servicios básicos, que por lo menos los poderes del Estado deberían priorizar dentro de sus trabajos, ¿no? Es decir, estamos, por ejemplo, ahora en campaña política. Ya la campaña está sonando. Muchos ofrecen mil y un cosas, pero del plan de gobierno de los candidatos a la presidencia, de los candidatos al Congreso, ¿tú crees que se ejecuta por lo menos en un 50%? Cuando ellos son candidatos, bailan con el ciudadano de a pie, comen con lo que les invitan, vienen, visitan los lugares, visitan el Perú profundo, que mucho se habla, pero cuando ellos ya llegan a ocupar el cargo de presidente, de congresistas, ¿tú crees que se dan tiempo para bailar con alguien? ¿Tú crees que se dan tiempo para buscar las necesidades de nuestros hermanos comuneros? No, porque ya están en el poder, y lo que buscan los candidatos es llegar al poder, enriquecerse los de su entorno y ellos mismos, pero no pensar que el Perú no solamente es Lima, que el Perú no son los grandes empresarios que manejan nuestro estatus económico, sino que el Perú somos los que vivimos en provincia, son los que están en el campo, que labran día a día la chacra y que ellos son los que nos proveen los alimentos para todos y abastecen al Perú. ¿Pero quién se preocupa por ellos? Nadie. ¿Existen leyes para nuestros hermanos campesinos? No. Que fortalezcan y que digan, oye, ¿tu trabajo vale la pena? Entonces, ni siquiera tenemos servicios de agua de calidad, ni siquiera tenemos vías de comunicación que valgan la pena. Entonces, de los años 80, de Sendero Luminoso a la actualidad, ¿en qué ha cambiado el Perú? ¿En qué? ¿En más corrupción? Que lamentablemente nuestro país es el único país que tiene expresidentes investigados por corrupción, encarcelados por corrupción. ¿Qué más podemos esperar, Jaime? Sí, la situación, como ustedes señalan, es casi pues, similar a todos los años que enfrenta. Y más aún, hoy estamos celebrando 200 años de vida republicana o de independencia, pero como siempre señalan ustedes y como lo han dicho también algunos analistas, los problemas son los mismos. El descuido, el desorden, la corrupción que campea por todos los lados y esto no cambia. Y Carlos ayer revisaba en una publicación que hacía a través de la red social Facebook de la gama de candidatos que están aspirando al Congreso y ya algunos comentarios apuntaban precisamente que de estos pues poco esperamos porque no está la capacidad, no está la esencia de la política, del conocimiento para retomar esas discusiones que se hacían anteriormente en el Parlamento, porque también hubo buenos políticos con buena ideología y que hacían prevalecer precisamente el conocimiento basados en ese principio, en esa posición. Pero de aquí para adelante, esta política, ¿qué nos queda, Carlos? O sea, es decir, ¿cuál sería el futuro del Perú en manos de este tipo de gente? Las cosas no van a cambiar, mi estimado Jaime. Ya lo mencionaba Gloria. Y bueno, pues hay que admitir que seguimos teniendo un estado empírico que no se interesa por los abismos sociales que hay en las diferentes regiones de nuestro país. Carencias en todo sentido, carencias en el aspecto educativo, carencias en agricultura, carencias en vías de comunicación, carencia en saneamiento básico, en agua potable y en tantas otras cosas, tantos otros servicios. De tal manera que los políticos, Jaime, son elegidos por las cúpulas partidarias. Las élites seleccionan quién los va a representar y los medios de comunicación están concentrados peligrosamente, y de eso hemos hablado también en reiteradas oportunidades, el peligro que significa la concentración de medios de comunicación en los grupos de poder. De tal manera que los medios de comunicación meten a la gente en la cabeza cuál es el candidato de su preferencia.
De tal manera que solamente el pueblo en el día de las elecciones se limita pues a dar un voto que mayormente es equivocado. Por eso es que las cosas no van a cambiar. Mientras no eduquemos al soberano, Jaime, que es el pueblo, las cosas van a seguir porque a los políticos les interesa pues que prime el analfabetismo, que la gente vote sin un análisis previo, sin analizar los planes y programas que te anuncian los candidatos. De tal manera que vamos a seguir teniendo un Congreso con gente inexperta, con gente que poco le interesa legislar a favor de las mayorías. Y eso realmente es preocupante en todo orden, porque tenemos próximamente, en abril, elecciones presidenciales y legislativas, donde por lo menos pues, debe haber un cambio de rumbo en beneficio de nuestro país. Sí, y también hay que poner de manifiesto porque, bueno, Gloria decía, hoy los candidatos, tal vez no todos podrán llegar a conectarse con la población, tampoco será fácil hacer entrega de las dádivas o los regalos que siempre han acostumbrado, porque hoy está de moda, vamos a decir en ese contexto, utilizar los servicios tecnológicos a través de las redes sociales, ¿no? Y todos que ofrecen, por supuesto, eficiencia, capacidad, y depende ya del manejo de cada uno de las personas. Sin embargo, nosotros también tenemos un gran reto, un gran desafío de insertarnos dentro del periodismo en el manejo de este tipo de servicios tecnológicos, ¿no? Sí, Jaime, precisamente anteayer miraba una entrevista a un analista de las tecnologías en cuanto se refiere a redes sociales y precisamente este analista decía en la entrevista que muchos políticos en la actualidad, enmarcados en el tema político que es la coyuntura nacional ahora y a la par también con el tema de la pandemia, decía que muchos políticos inclusive están haciendo el ridículo ya en las redes sociales. O sea, es tanta la desesperación, Jaime, por ingresar a este avance actual del siglo XXI en las tecnologías y de esta campaña que a todos los candidatos les ha tomado por sorpresa, que es incursionar en las redes sociales, pero precisamente las redes sociales tienen que aprovecharse de buena manera, es decir, no para hacer el ridículo, como decía este analista, sino para plantear cosas a la brevedad posible. Es decir, nosotros los televidentes, los oyentes o los que revisamos redes sociales, no nos tomamos más de 5 segundos en ver un spot, por ejemplo, ¿no? O sea, un spot, dice así la ley de la publicidad, no puede pasarse de los 45 segundos. Entonces, si tú te tomas un 45 segundos para revisar un spot y el candidato no supo aplicar bien el marketing de publicidad que se necesita, lamentablemente el mensaje que él quiere brindar no va a llegar. Y aquí va tu pregunta. Los periodistas en la actualidad tenemos el gran reto de incursionar y de seguir incursionando en el periodismo tecnológico. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros los periodistas tenemos que adaptarnos a la era que nos ha puesto la pandemia, porque antes teníamos un estilo muy distinto al que ahora tenemos. Ahora las redes sociales son los que juegan el papel protagónico en cuanto se refiere a los temas de coyuntura nacional. Ahora los jóvenes, que son una gran cantidad de votantes para estas próximas elecciones, ¿qué están haciendo? Solamente vamos a utilizar las redes sociales. Entonces, el periodista tiene el gran reto de saber llegar de sobremanera a la población en general. ¿Y cómo hacemos eso? Siendo más amenos, siendo más empáticos, siendo más ágiles en la información, porque definitivamente las tecnologías nos abren una puerta a la empatía, pero también nos abren una puerta a ser ágiles en la información. Y eso es lo que estamos haciendo en la actualidad. O sea, los periodistas de provincia nos hemos adaptado ya a este nuevo mercado que es el periodismo a través de las redes sociales. ¿Y cómo hacemos ahora, Jaime? Un tema más ágil, un tema más práctico, corto, sencillo, pero preciso. Entonces, el reto es que todos los periodistas de la provincia nos animemos a apostar por esto de las redes sociales y hacer un periodismo que llegue a todo el mercado nacional, internacional, pero también a todos los sectores, A, B, C y todas las edades. Claro, es decir, ese es el nuevo reto que hoy se nos presenta
el periodismo. Ya se hablaba antes, pues desde el tiempo de la imprenta, vino la internet, que pensaban que, por ejemplo, los medios impresos iban a desaparecer, pero sino que son situaciones que tienen que adecuarse dentro del contexto y de la realidad. Y a propósito de estos 38 años de los mártires de Churacay que estamos conversando, mi estimado Carlos, también es bueno dar una mirada porque el Perú creo que lamentablemente siempre está en malas manos y somos los que pagamos las mayores consecuencias. Estamos en una pandemia, estamos enfrentando una segunda ola del coronavirus y creo que las consecuencias son duras, son difíciles, complicadas, de sentimiento, de dolor, en lo que hoy estamos enfrentando en Chota y en diferentes partes de nuestro país. Lamentablemente, ¿qué respuesta se ve? ¿La respuesta que necesita el pueblo o simplemente, como tú decías, pues los medios también están jugando al mismo ritmo de los políticos que proponen, pero parece como que no llega y hay una serie de obstáculos para definir, por lo menos, estar a la altura de tener la defensa necesaria, de tener los instrumentos, de tener los hospitales en las condiciones que debemos tener en este tiempo de pandemia? Preocupante situación actual. Esta pandemia ha servido para experimentar con nuestros propios ojos las carencias que tenemos en el aspecto sanitario. Infraestructura destartalada, carencia de hospitales adecuados, personal que demuestra no tener un tanto apego al ser humano, porque han habido pues denuncias en todo sentido y la gente pues prefería tener a los infectados por este terrible coronavirus en sus casas antes de llevarlo a un centro médico o a un hospital, porque era Vox Populi pues que ahí estaban en el abandono. De tal manera que, Jaime, esta pandemia ha servido para darnos cuenta lo pobre que estamos en materia de infraestructura sanitaria. La carencia en muchos aspectos, tanto de infraestructura como de los profesionales que deben brindar una atención porque para eso fueron preparados, ¿no? Y entonces, esto pues nos demuestra que mientras los poderes, el poder político y el poder económico sigan concentrados en la capital de la República, las regiones van a seguir siendo desatendidas. No es posible pues que en Lima se concentre todo, se concentren las mejores universidades, los mejores hospitales, las mejores atenciones, en fin. Y esto pues ha movido para que la mayor parte de la población se concentre en Lima, tenga carencias de todo orden y ese centralismo asfixiante sigue pues maltratando al resto del país. De tal manera que hace falta que nuestros políticos entiendan que hace falta en nuestro país una efectiva, una real descentralización política y económica, con la finalidad de que las regiones también logren prosperidad, para que las regiones que saben claramente cuáles son sus necesidades, destinen los mayores presupuestos a la solución de estos problemas. La pandemia, Jaime, ha servido también para que muchos políticos, muchas clínicas, muchos centros de salud se enriquezcan a costas del llanto, de la preocupación de nuestros amigos, de nuestros pobladores. De tal manera que este es un momento para también hacer un llamado a las autoridades y a la población en general. Hay muchísimos contagiados en nuestro medio, en Cajamarca. Te decía en una entrevista anterior que están colapsando los diversos hospitales de Lambayeque y de Cajamarca. Y eso tiene que movernos a una reflexión para hacer un uso adecuado de las recomendaciones que manda el protocolo establecido para no infectarse, ¿no? con este terrible coronavirus que ha cegado la vida de muchos amigos, de muchos conciudadanos y que realmente pues causa mucha preocupación, mucho dolor.
Sí, efectivamente hay un arduo trabajo que se tiene que realizar y no solamente pues tener políticos que vayan mirando el entorno de su grupo o también el entorno personal. Lo que necesitamos es políticos con desprendimiento, con mayor claridad. Basta ya del doble discurso. Hay muchos que utilizan el doble discurso, es decir, cuando exponen una cosa, pues son, carambas, atractivos, se puede creer, pero cuando ya están en la acción son totalmente diferentes. Y eso es lo que está pasando actualmente con la política nacional. Gloria, en eso, ¿qué nos espera? Porque la colectividad también necesita ver soluciones, pero también como que va perdiendo la esperanza en los políticos por la forma de actuar y de hacer las cosas. Entonces, ¿qué decir desde tu lado para que también la población entienda y no solamente pues se deje atraer por algunos regalos o por ciertas emotividades, ¿no? Que eso en el fondo pues ya nos ha demostrado que no es así y que no tiene resultados favorables. ¿Qué se puede hacer desde ese lado? Mira, Jaime, nuestro país ha entrado en una crisis total, no solamente sanitaria, no solamente de salud, sino también política. Y el Perú entero ha sido el que ha visto, el que ha notado que, por ejemplo, la crisis política que hubo en el mes de noviembre, si la mente no me falla, cuando los jóvenes tuvieron que salir a las calles, protestar, y fueron ellos los que nos dejaron una gran enseñanza de que los jóvenes no son los pulpines que muchos decimos y que realmente nos dejan ese gran coraje que ellos tienen, ¿no? O sea, nuestro país pasó y sigue pasando una crisis terrible. Es decir, nuestro país se ha dado el lujo que en los últimos meses hemos tenido como 3 o 4 presidentes. ¿A dónde estamos llegando? Entonces, el Perú en realidad, hombres y mujeres de todas las edades, ya no confiamos en los políticos en la actualidad. Porque nos han demostrado que la mayoría solamente son más de lo mismo. Más de lo mismo. Entonces, ¿cómo generamos confiabilidad en los políticos si son ellos quienes vienen a las provincias, quien vienen a los distritos y son los primeros que generan la contaminación o el contagio? ¿Por qué digo esto? Porque no somos ajenos, y no me dejarás mentir, Jaime, que se han venido los políticos haciendo aglomeración de gente, teniendo participación de jóvenes que lamentablemente de repente por alguna necesidad tienen que venir, tienen que ser parte de un partido y que ni siquiera están utilizando bien la mascarilla. Y así quieren ser nuestros representantes, nuestras autoridades. Es decir, la pandemia y la crisis política lamentablemente en nuestro país se han unido y nos están dejando grandes secuelas. Y tenemos que saludar y felicitar a nuestros profesionales de la salud que verdaderamente han hecho un trabajo a carta cabal, poniéndose en primera línea y enfrentando y cuidándonos a nosotros, enfrentándose al virus, pero cuidándonos a nosotros los compatriotas. Y a la vez también es el hecho de decir que los profesionales de la salud se han puesto delante de todo, ¿no? Y también está el tema político, Jaime, que nos ha dejado una cruda realidad de lo que realmente es el país. ¿Acaso estamos nosotros en un tema de poder sobresalir de esto? No. La vacuna se viene trabajando desde el año pasado, Jaime. Muchos países ya tienen millones de vacunas ya en sus países para ser distribuido con una estrategia que va a llegar a todos. Nuestro país, estamos en el primer mes por finalizar este primer mes del 2021. ¿Y qué? ¿Y qué tenemos? ¿Tenemos ya las vacunas aquí? No. Pero sin embargo, muchos políticos siguen viniendo a las provincias, reuniendo a gente en lugares cerrados, convocándonos a los medios de comunicación o convocándonos a los periodistas a reuniones disque para hablar temas de coyuntura local. O sea, ¿en qué estamos? Y acá hago la invocación a los medios de comunicación de las provincias. No nos dejemos sobornar por los políticos. Yo hago el llamado a todos los periodistas de todos los medios de nuestras provincias y el de esta provincia de Chota donde nosotros vivimos, que por favor seamos fieles a nuestra ética profesional, que las campañas políticas van a pasar, que los políticos van a pasar, ellos se van a enriquecer. No permitamos que los políticos nos utilicen a nosotros los periodistas para ellos llegar al poder y ser ellos los millonarios y los que dominen al Perú entero. Entonces yo, Jaime, reitero mi invocación a todos los periodistas que integran los medios de comunicación, que no permitamos el soborno económico, porque eso genera que nuestro país siga en el atraso. No te lucres de la política.
sino ama a tu Perú de tal manera que los 10,000 o 15,000 o 20,000 que te ofrezcan para que hables bien y para que ellos te den una pauta de preguntas en sus entrevistas, eso no lo podemos permitir. Porque eso va contra nosotros, los que realmente somos periodistas y que amamos nuestra carrera. No permitamos eso, Jaime. No permitamos que los políticos piensen que los periodistas de provincia nos morimos de hambre y que ellos son los que van a venir a pagarnos para que hablemos bien de ellos. Entonces yo invoco a mis compañeros periodistas a través de tu programa que no lo permitamos, que les demos a ellos la clase de que los periodistas de las provincias sí tenemos ética profesional, sí tenemos credibilidad, tenemos amor a nuestra profesión y no permitamos que el político cuando llega al poder diga, mira, yo le pagué tanto a tal periodista para que hable bien de mí y él tiene que estar a mis órdenes. Correcto, Gloria. Importante reflexión e invocación que se va tratando este tema. Muy bien, pues, Carlos Hidrogo, ha sido un gusto también conversar con usted a propósito de estos 38 años de la masacre de Uchucracay, al igual que a Gloria, por estar aquí con nosotros, y creo que precisamente que los hombres que fueron en busca de la verdad, lamentablemente encontraron esa mala suerte, pero que también el Estado responda con severidad, que sus poderes también cumplan su compromiso de administrar justicia como corresponde. Y creo que para ello también necesitamos, como ha dicho Gloria, políticos coherentes, serios, con bastante responsabilidad, para que también tengamos un Estado que pueda cumplir con expectativa entre sociedad y gobernante. Eso es lo que buscamos desde todo lado. Muy bien, Carlos Hidrogo, ha sido un gusto. Igual, Gloria, muchas gracias por estar aquí, Jaime, en nuestro programa. Será hasta otra oportunidad. Así cerramos nuestra tertulia del sábado. Muy buenos días, muy amable. Muchas gracias. Gracias.